Requisitos previos para una acción exitosa. Los conceptos de excedente y pérdida monetaria se basan en el cálculo económico utilizando los precios de mercado. Tal cálculo solo es posible en un orden caracterizado por el intercambio, la división social del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. Con la ayuda del cálculo monetario, las ganancias y pérdidas empresariales, los estímulos que determinan la dirección de los ajustes de equilibrio se convierten en fenómenos sociales distintos de las categorías ex post de ganancias y pérdidas psíquicas. El cálculo hace posible un vínculo entre la acción equilibradora y la satisfacción de las necesidades de los demás. Permite a los empresarios percibir las necesidades de los demás como si fueran los medios para el cumplimiento de sus propios fines. El excedente monetario representa una recompensa para la empresa por la satisfacción exitosa de los consumidores. Pero este excedente ex post no debe confundirse con el concepto X del beneficio empresarial. Es una confirmación del hecho de que la imaginación y la comprensión de los empresarios de los medios y el fin, incluidas sus propias capacidades posiblemente únicas, no se basaron en la ilusión o la anticipación incorrecta del futuro. Los beneficios empresariales existen, por así decirlo, solo al margen de la acción, no antes o después. El punto crucial es que el cálculo monetario proporciona una guía esencial para la comprensión y la acción empresarial. En ausencia de tal cálculo, la imaginación de las oportunidades de ganancias la especulación empresarial, de hecho, se convertiría en un proceso completamente aleatorio, sin una relación significativa con el estado de las preferencias del consumidor. El cálculo monetario es la estrella guía de la acción. El hombre calcula para distinguir las líneas de producción remunerativas de las no rentables, aquellas que los consumidores soberanos probablemente aprueben de aquellas que probablemente desaprueben. Sin cálculo monetario, los empresarios perderían evidencia vital con la que formar sus conjeturas y ni siquiera podrían juzgar si sus conjeturas anteriores eran precisas o no. Por lo tanto, carecerían de medios para una dirección informada de sus acciones futuras. Solo cuando existen precios de mercado es posible el cálculo, la determinación significativa de ganancias o pérdidas, el éxito o el fracaso. En particular, la función empresarial de distinguir subjetivamente el beneficio de las rentas y otros rendimientos de los factores no es concebible sin los precios de mercado. Las diferentes fuentes de ingresos solo pueden separarse haciendo referencia a estos ingresos determinados por los precios en el mercado. Solo de esta manera un empresario puede estimar los costos de oportunidad implícitos y, por lo tanto, determinar que, por ejemplo, está sufriendo una pérdida en su negocio. Entonces, si la pérdida continúa, se verá obligado a trasladar sus diversos recursos a otras líneas de producción. Es solo por medio de tales estimaciones que un propietario de más de un tipo de factor puede determinar sus ganancias o pérdidas en cualquier situación y luego asignar sus recursos para luchar por las mayores ganancias. La existencia de precios de mercado, que a su vez depende de la propiedad privada y el intercambio de los medios de producción, es, por lo tanto, un requisito previo necesario para el cálculo económico. Esta es la conclusión fundamental de la crítica praxeológica del socialismo, la necesidad, no la suficiencia, de los precios de mercado para el éxito empresarial, incluido el cálculo y la comprensión empresariales, puede determinarse sin recurrir a otros supuestos necesarios con respecto al uso y la difusión del conocimiento. Su verdad no depende de la alerta de los empresarios en el mercado sin obstáculos. Se deriva de la consideración de la lógica pura del proceso de equilibrio en el contexto de los precios de mercado. Este proceso podría promover la coordinación. De lo contrario, falta un ingrediente esencial, para el cual no hay sustitutos prometedores.
Muchas otras conclusiones prácticas importantes de la praxeología se basan en la idea de que la interferencia con los precios de mercado puede perturbar la empresa y la competencia. Tal interferencia actúa para disminuir el potencial de ajustes empresariales exitosos en los mercados efectivos. Cada acto de libre intercambio proporciona pistas sobre las preferencias e indirectamente los fines de los actores involucrados en el mercado de intercambio que transmiten información que refleja la comprensión derivada a través de un proceso continuo de dichos intercambios. Dichos precios son instrumentos esenciales mediante los cuales los empresarios, empleando el Verstehen o el sentido común, intentan formarse juicios sobre los deseos de los consumidores, utilizando las preferencias pasadas como evidencia. De la misma manera, la interferencia con los precios de mercado también puede corromper la comprensión empresarial, causando la decepción de las expectativas y fomentando la descoordinación. Cualquier precio no de mercado, un precio fijado por Fiat en lugar de a través de un intercambio voluntario, enfrenta a numerosos empresarios no con información potencialmente útil, sino con una mentira. Les presenta una fachada de preferencias y prioridades, que de hecho no tienen base en las valoraciones de los participantes del mercado. La inquietud de los consumidores puede incluso agravarse por las acciones empresariales guiadas por precios no de mercado. De ahí la preocupación praxeológica con este tipo de intervención gubernamental. La praxeología no atribuye el fracaso del socialismo a su incapacidad para alcanzar las condiciones de equilibrio estático. Por el contrario, el socialismo no puede tener éxito, según la praxeología, porque la acción empresarial, que incluye también las decisiones especulativas de los planificadores centrales, no puede tener éxito sin la ayuda de los precios de mercado. Además, la praxeología ve la interferencia o ausencia de precios de mercado competitivos como una clave para explicar el fracaso de muchos procesos de mercado particulares. Por ejemplo, el ciclo comercial se explica como fenómenos iniciados por la interrupción de las tasas de interés de sus niveles naturales, i.e., los niveles que reflejan la preferencia temporal de los consumidores y que prevalecerían en un sistema en el que los bancos, incluidos los bancos centrales, funcionaran únicamente como intermediarios del ahorro voluntario. Una tasa de interés artificialmente baja y la expansión del crédito que la acompaña conducen necesariamente a la distorsión de una amplia gama de otros precios de mercado al provocar una sobreestimación de la oferta real de fondos prestables. Las consecuencias necesarias que se derivan de esto incluyen la alteración generalizada de las señales de pérdidas y ganancias y una mayor canalización de la actividad empresarial hacia empresas que eventualmente resultan insostenibles. En sus referencias a los efectos de la intervención, la praxeología se involucra naturalmente en la historia conjetural. Sin embargo, siempre que la intervención descrita esté presente, seguirán todas las consecuencias que la praxeología le atribuye. Es tarea de la historia propiamente dicha determinar si un acontecimiento real corresponde a una determinada contrapartida hipotética examinada por la praxeología. Esta cuestión de identificación histórica es contra Hayek, la única cuestión de hecho a la que es necesario diferir las conclusiones praxeológicas, incluidas las que, como hemos visto, son relevantes para la cataláctica. No se trata aquí de ninguna necesidad o posibilidad de verificación o falsificación de teorías praxeológicas, ya sea en la forma sugerida por los positivistas o apelando al sentido común. Todavía tenemos que lidiar con la implicación presente, por ejemplo, en el ensayo de Hayek de que los resultados de la praxeología, aunque variados y profundos, son sin embargo tautológicos y, por lo tanto, no tienen un significado práctico independiente. Aquí,
Simplemente se puede responder que sí. De hecho, los resultados praxeológicos son tautologías, entonces son tautologías de gran importancia. En cierto sentido, se asemejan a declaraciones tautológicas del tipo, 2 más 2 no es igual a 5. Esta afirmación, se podría afirmar, no proporciona ningún conocimiento nuevo del mundo real. Sin embargo, es esencial insistir en su verdad siempre que alguien sea lo suficientemente audaz como para negarla. Del mismo modo, las conclusiones de la praxeología tal vez tendrían poco valor si no hubiera personas ansiosas por desafiarlas, por ejemplo, tratando de evitar las consecuencias dañinas de la inflación por medio de controles de precios, poniendo obstáculos en el camino del riesgo rival, la competencia y la innovación empresarial, o abogando por el socialismo como un medio para la asignación racional de recursos. La demostración de la inadecuación de tales programas es la principal contribución de la teoría económica praxeológica al bienestar humano. Es una contribución más que meramente verbal. Hasta ahora, hemos visto que muchas conclusiones praxeológicas relevantes para Cadillac-Tix no dependen de suposiciones sobre el conocimiento, el estado de alerta y la comprensión empresarial. Tratan con personas como tales y no requieren apelar al sentido común o suposiciones empíricas. También hemos visto que, aunque lógicamente necesarias, las conclusiones derivadas de la praxeología no son intrínsecamente vacías o sin importancia práctica. Sin embargo, no se puede dar una respuesta completa a este último punto hasta que se aborde la cuestión de la coordinación. Todavía no hemos escapado por completo a la afirmación de que la praxeología puede, después de todo, ser inútil. El sentido común de la coordinación como se usa en este artículo, coordinación y equilibrio no son sinónimos. La coordinación, que depende de la corrección de las expectativas empresariales, no es un concepto praxeológico. Si bien no podemos pensar en la acción libre como no equilibradora, podemos concebir acciones que no se coordinan. Para establecer si un estado de cosas particular y concreto ejemplifica la coordinación o la compatibilidad de planes, los científicos sociales deben recurrir al método de sentido común de comprensión específica empleado en el análisis histórico. Por lo tanto, deben abandonar el estricto subjetivismo de la praxeología y permitirse imputar fines y aspiraciones específicos a los individuos. Luego, para determinar si las acciones de los individuos son compatibles entre sí, las contrastan con un plan típico ideal de su propia construcción. En otras palabras, tratan las acciones de otros individuos como medios y juzgan su eficacia con respecto a un conjunto de fines imputados. Sostener que los planes individuales pueden coordinarse es afirmar la existencia de causalidad social. La idea de que tal causalidad opera está relacionada con la creencia de que las acciones sociales son o pueden ser en gran medida exitosas. La praxeología concibe una secuencia de eventos sociales como coordinados en la medida en que resultan principalmente en ganancias psíquicas en lugar de pérdidas psíquicas. La noción de coordinación se convierte así en un corolario de la construcción praxeológica de la economía en progreso. Pero decir que el progreso realmente existe requiere una apelación a la comprensión. Cada vez que la historia económica se aventura a clasificar la evolución económica dentro de un cierto periodo de acuerdo con el esquema de progreso o retroceso, recurre de hecho a la comprensión histórica Verstehen, y no mide. Por lo tanto, no se puede tratar de una respuesta a la cuestión de la coordinación en ningún sentido, admitiendo la certeza apédica o la falsabilidad empírica. Las ganancias y pérdidas psíquicas son fenómenos subjetivos e inconmensurables. Una economía en progreso requiere, en primer lugar, que los empresarios no sean ni tan aburridos ni tan contentos como para no imaginar oportunidades de lucro en absoluto. De lo contrario, no habría innovación ni acumulación, y la sociedad se asentaría en la ficción praxeológica de la economía que gira uniformemente.
En tal situación, la coordinación es completa en el sentido de que hay equilibrio, pero obviamente no lo es. La coordinación en el sentido de compatibilidad de los planes para la economía que gira uniformemente presupone la ausencia de verdaderos planes destinados a eliminar la inquietud sentida. Implica, en lugar de planes cambiantes, los movimientos mecánicos cíclicos de autómatas sin vida que ignoran el caso extremo de la economía que gira uniformemente. La coordinación también requiere que exista una previsión empresarial adecuada, la capacidad de anticipar los cambios futuros y, por lo tanto, evitar la decepción psíquica. Aquí es donde las expectativas entran en el análisis. Es también donde las doctrinas de Shackle y Lachman se afirman con respecto al carácter colídico del futuro. En un mundo en el que el futuro es verdaderamente colisionante, la coordinación y su contraparte, el progreso económico, no son posibles. La acción en un mundo así, incluso en el mercado sin obstáculos, no conduce al orden espontáneo, sino al caos. La especulación se convierte en una cuestión de conjeturas, inútil y contraproducente, y este será el caso incluso cuando exista un sistema de precios que funcione libremente. En tales condiciones, no se puede decir que la acción tenga un propósito en absoluto. Para los actores, la creencia de que son capaces de lograr sus propósitos solo puede ser una ilusión. La praxeología sería, en este caso, un cuerpo de afirmaciones tautológicas de interés académico solamente. Así, por ejemplo, aunque la existencia de precios de mercado es necesaria para la coordinación porque proporciona el único medio confiable para que las acciones de las personas se guíen por las necesidades de los demás, puede no ser suficiente. Podría ser que las anticipaciones generalmente se decepcionen para que la riqueza no se acumule. La coordinación y su progreso económico representativo serán imposibles, incluso con un sistema de precios sin obstáculos. Tales posibilidades forman el quid del desafío sackleyano a la praxeología. A primera vista, es fácil simpatizar con el deseo de Kirchner de descartar las expectativas divergentes o la hipótesis de futuro colítico. Paris Kirchner observa, se alimenta. Esta parece ser una respuesta empírica apropiada a lo que es, en esencia, una afirmación empírica. Podría complementarse fácilmente con una letanía de observaciones triviales sobre la acumulación de capital, la mejora general del bienestar, los logros científicos y técnicos notables, etc. Que han sido patrocinados por el sistema capitalista. Tal respuesta también es atractiva porque sugiere que la praxeología, después de todo, no está en desacuerdo con la comprensión histórica de que, en general, los mercados generan orden, mientras que la interferencia tiende a tener los efectos destructivos que la praxeología predice. Sin embargo, la respuesta, basada en la apelación al sentido común, siempre es vulnerable al rechazo. Quienes entienden por orden y progreso algo distinto de lo que Kirchner tiene en mente cuando se refiere a la llegada de alimentos a París, pueden discrepar libremente con él. Al hacerlo, por supuesto, no niegan la noción praxeológica de equilibrio. Se limitan a afirmar que esta noción y el papel central que asigna a la existencia de precios de mercado evaden las cuestiones fundamentales. En resumen, la praxeología, habiéndose separado del esquema completamente informado de la economía neoclásica, encuentra sus conclusiones desafiadas por puntos de vista alternativos precisamente del extremo opuesto. Sus nuevos oponentes afirman que el futuro está marcado por una incertidumbre radical completa, un futuro parasitario en el que la acción es inútil y el propósito es simplemente una ilusión. Si de hecho, esta visión de la realidad es correcta, entonces las teorías de la praxeología son, para repetir las palabras de Hayek, meramente formales y tautológicas.
Entonces no pueden decirnos nada de valor práctico, porque se basan en inferencias extraídas de una premisa defectuosa, a saber, que la regularidad cualitativa y la causalidad existen en la secuencia de eventos sociales. La verdad, se sugiere, es todo lo contrario. El futuro es incognoscible, no hay ningún vínculo entre ella y el pasado. Las expectativas están obligadas, en la mayoría de los casos, a divergir y, por lo tanto, a decepcionarse. La elección, ya sea informada por señales de precios de mercado o no, solo puede ser aleatoria. En estas condiciones, la acción puede hacer que la vida sea cada vez más caótica. Genera, en el mejor de los casos, simplemente una economía estacionaria, una con esfuerzos de mejora continuamente frustrados, y ciertamente no una economía en progreso. Sería igual de bueno si la gente no actuara, ajuste sus planes en absoluto. Implicaciones de la sociedad colisionada. Los exponentes de la doctrina de la sociedad colisionada han sugerido que el método praxeológico presupone una tesis de determinismo histórico. Creen que, al rechazar implícitamente su punto de vista, la praxeología asume un vínculo rígido entre los patrones de las acciones de las personas en el presente y sus patrones en el futuro. Tal suposición contradice la noción austríaca de propósito e implica, también, una negación tácita del libre albedrío. Esta representación de la praxeología se basa en una grave confusión de sus principios con los del análisis del equilibrio general. Además, revela una falta de apreciación de la distinción reconocida por la praxeología entre el determinismo fatalista y el determinismo activista. La doctrina del determinismo fatalista sostiene que el curso de los acontecimientos sociales está más allá del control humano. Su tesis, en la medida en que es aceptada, paraliza la voluntad y engendra pasividad y letargo entre la especie humana. No hay lugar en esta doctrina para la acción con propósito. El determinismo activista se refiere a la idea de que todo cambio es el resultado de una causa y que existe regularidad en la concatenación de causa y efecto. Es distinto del determinismo fatalista y, por lo tanto, del materialismo, y a lo que Karl Popper se refiere como la pesadilla del determinismo físico porque permite la categoría de causalidad mental o social. Las acciones de las personas, de acuerdo con la tesis del determinismo activista, están determinadas por las ideas, el conocimiento y la comprensión que poseen. Pero la praxeología trata estas ideas como datos definitivos. No busca explicarlas remontándolas a causas anteriores. Así es como la praxeología se separa de la psicología. Lo que los críticos actuales de la praxeología afirman es lo siguiente: si no hay regularidad o uniformidad en las ideas humanas, si el futuro está marcado por cambios colídicos, entonces las personas no pueden anticipar las acciones y los requisitos de sus semejantes. La especulación, por lo tanto, se convierte en una acción al azar dentro de la sociedad, ya que necesariamente implica especular sobre las reacciones de otras personas, aunque se cree que tiene un propósito, es vana. Incluso las acciones rutinarias presuponen un comportamiento rutinario por parte de los demás. Toda la vida en sociedad es, por lo tanto, una lucha aleatoria e irracional. Esta tesis equivale a una negación de la causalidad mental o social, o del determinismo activista. La praxeología no puede probar que esta negación sea infundada. Trata la existencia de la causalidad, incluida la causalidad social, como un último dado a priori, incluso de la finalidad humana. Los problemas filosóficos, epistemológicos y metafísicos de la causalidad y de la inducción imperfecta están más allá del alcance de la praxeología. Simplemente debemos establecer el hecho de que para actuar, los hombres deben conocer la relación causal entre eventos, procesos o estados de cosas. Y solo en la medida en que conoce esta relación, su acción puede alcanzar el fin buscado. Somos plenamente conscientes de que al afirmar esto, nos estamos moviendo en un círculo, ya que la evidencia de que hemos percibido correctamente una relación causal se proporciona solo por el hecho de que la acción guiada por este conocimiento da como resultado el resultado esperado. Las cuestiones de coordinación y de posibilidad de progreso son una y la misma, y ambas tienen que ver con la existencia de causalidad social.
La doctrina de que el futuro choca, si es que significa algo, significa la negación del orden espontáneo, la coordinación, el progreso y, fundamentalmente, la causalidad social. Porque la primera de ellas son meras manifestaciones de la última. Ninguna evidencia puede desechar la sugerencia de que el futuro está chocando y que falta causalidad social. Sin embargo, los esfuerzos actuales de los economistas austriacos incluyen intentos de desarrollar una teoría de predicción o comprensión empresarial que pueda resolver los problemas implícitos en la incertidumbre del futuro. Esto parece ser parte de la intención de Rizzo y O'Driscoll en su libro La economía del tiempo y la ignorancia. Tal trabajo puede descubrir evidencia útil sobre las condiciones que fomentan el éxito empresarial. Sin embargo, no es probable que satisfaga a los críticos que sostienen que el futuro está más allá del alcance de la capacidad empresarial. Cualquier esfuerzo de este nuevo programa de investigación austriaco para reconstruir la praxeología sobre la base de una teoría del conocimiento sería, en este sentido, equivocado. El problema es que cualquier explicación de la predicción y la comprensión emprendedoras debe hacer referencia a representaciones típicas ideales de patrones de pensamiento y preferencias humanas, como se emplean, por ejemplo, en el trabajo de Schutz. Tales representaciones ya presuponen la regularidad y la uniformidad rechazadas por quienes consideran que el futuro es colítico. Si un tipo ideal se refiere a personas, implica que, en cierto sentido, estos hombres valoran y actúan de manera uniforme o similar. Cuando se refiere a instituciones, implica que estas instituciones son productos de formas uniformes o similares de actuar y valorar, o que influyen en la valoración y la actuación de una manera uniforme o similar. Aquellos que creen consistentemente en las doctrinas de los grilletes están obligados a ver las explicaciones de la comprensión humana que emplean construcciones de tipo ideal como injustificadas y que piden preguntas. El único otro recurso abierto a aquellos que buscan una refutación empírica o falsevel de la tesis de Shackle es intentar una explicación de la causalidad social en sí misma. Es decir, una explicación de cómo las acciones de una persona pueden provocar un conjunto particular de respuestas por parte de otras personas. Para seguir un curso de estudio de este tipo se requeriría que uno abrigara la creencia en un conductismo estricto. Los intentos de desarrollar una teoría de la causalidad social degenerarían en la búsqueda de respuestas sociales a los estímulos empresariales. Cuando tales intentos tienen éxito, en el mejor de los casos podrían proporcionar una base para una teoría, no de las acciones de las personas, sino de sus reacciones, y por lo tanto abarcarían una negación del propósito. Cualquier programa de investigación de este tipo debe colapsar en última instancia bajo el peso de sus propias presuposiciones contradictorias. Pero en la medida en que los economistas austriacos lo emprendan seriamente, socavaría tan a fondo los puntos de vista de su escuela como la adopción generalizada de los puntos de vista de Shackle. Aunque la evidencia no puede refutar la hipótesis de que el futuro está chocando, la razón puede exponer las contradicciones que deben resultar de su abrazo constante. La praxeología ha empleado este enfoque en el pasado al criticar las doctrinas del historicismo y el positivismo lógico. La idea de que el cambio social es colídico implica, como se ha demostrado, la negación del determinismo fatalista y activista. Esto deja solo la alternativa de la indeterminación completa. Los acontecimientos sociales del futuro no tienen una conexión necesaria con los del pasado. En un mundo así, la gente no tendría ninguna razón para actuar. No tendrían ninguna razón para creer que cualquier acción en particular, en la medida en que su éxito dependa de las valoraciones de otras personas, conduciría a un estado de cosas deseado en particular. Por lo tanto, no podrían tener ninguna base para preferir un conjunto de acciones a otro. Tal situación constituiría no menos una pesadilla que el determinismo físico de los pobres. Como sugieren sus defensores, demolería las categorías de orden y coordinación, pero también dejaría sin sentido la idea del libre albedrío. La voluntad humana, para ser útil, debe ser capaz de obtener cierto grado de dominio sobre sus circunstancias. Aplicada consistentemente, la doctrina de la sociedad calítica también debe conducir al abandono de todas las búsquedas de conocimiento sobre la acción humana en el mundo que postula que tanto la teoría como la historia serían inútiles. La gente no podía aprender nada del pasado. Además, su investigación significativa sería imposible si lo que se está convirtiendo fuera completamente independiente del pasado y de ninguna manera relacionado con él.
No solo los eventos históricos no tendrían conexión entre sí, sino que no deberíamos tener ningún evento extendido en absoluto. No podemos hablar de ningún proceso histórico si no hay continuidad, si no hay elementos de identidad entre el presente y el pasado. Además, negar que el pasado moldea el futuro es negar que haya continuidad o proceso alguno. Así, la búsqueda de la teoría, i.e., porque los patrones necesarios y universales en la acción humana serían infructuosos. Oscar Morgenstern ha argumentado que la suposición de incertidumbre radical es incompatible con la búsqueda del conocimiento teórico. Junto a la suposición de una previsión completa e ilimitada, debe rechazarse la suposición de que no existe previsión en absoluto. Eso significaría un caos completo en la conducta de los hombres. Tal suposición haría que la existencia de la economía fuera tan imposible como la de la teoría económica, que, como toda ciencia, tiene que postular un mínimo de uniformidad en el mundo. Que no haya ningún tipo de previsión equivaldría a la afirmación de que los actos de los individuos no podrían organizarse en absoluto. Por lo tanto, se puede mantener que un cierto grado positivo de conocimiento en cuanto al comportamiento futuro, es decir, uno con suposiciones más o menos establecidas sobre el futuro, es absolutamente necesario para la economía. Toda teoría presupone la existencia de un grado de regularidad y uniformidad cualitativa en los fenómenos concretos de la realidad. La clasificación de eventos e instituciones presupone tal creencia. Lo mismo ocurre con la existencia y el uso del lenguaje. Por lo tanto, es completamente contradictorio para los defensores de la doctrina de que el futuro está chocando involucrarse en discusiones teóricas, especialmente cuando tales discusiones se refieren a instituciones como los bancos o el dinero, o a clases de eventos como el ciclo comercial o la inflación. Tales categorías, incluidas todas las construcciones típicas ideales empleadas en la historia económica y en las hipótesis de las ciencias sociales, tienen significado solo en virtud de una apelación a la regularidad y continuidad de los eventos en el mundo social. Por lo tanto, es inútil intentar que Hayek explique por qué la gente debería tener razón. Más bien, la aceptación del hecho de que las personas pueden tener razón es un requisito impuesto por las propias reglas de la razón. Dado este hecho a priori, podemos proceder directamente a considerar por qué las personas cometen errores sin preocuparnos por los intentos de investigar los mecanismos reales de causalidad social. Por supuesto, al hacer estos puntos, no pretendo refutar la posición de un nihilista extremo que negaría por completo un lugar para la causalidad en la secuencia de eventos sociales. Me limito a observar que, para ser coherente, esa persona tendría que abstenerse de hacer afirmaciones sobre el valor y la importancia de determinados acuerdos de mercado. Más fundamentalmente, las personas que desean negar que existe una causalidad en el mundo social necesitan explicar su propia participación en el mercado y en las discusiones de la teoría económica. La alternativa lógica para los creyentes en el cambio colisionado que buscan involucrarse en la economía es adoptar una versión moderada de la tesis de la sociedad colisionada. En este caso, podrían sostener que el futuro solo está potencialmente colisionado, y que la historia es testigo de periodos temporales de relativa estabilidad e incluso progreso. En medio de tales intervalos, existen instituciones que poseen un grado de permanencia. La teoría económica puede ocuparse de estas instituciones y de las acciones humanas que las originan, aunque debe reconocer que sus conclusiones nunca son una descripción de verdades necesarias o universalmente válidas. Esta perspectiva, por supuesto, define el historicismo. No tiene sentido repetir aquí los argumentos epistemológicos familiares que se oponen a ella. En resumen, la praxeología no puede refutar el historicismo o cualquier otra variante de la tesis de que el futuro no está conectado con el pasado. Trata la categoría de causalidad, incluida la causalidad mental y social, como a priori. Supone un mundo marcado ni por la certeza perfecta ni por el cambio en colisión y las expectativas continuamente divergentes. En otras palabras, toma como dado un conjunto de condiciones que hacen posible la acción humana con un propósito y luego pregunta qué circunstancias obstaculizan y cuáles ayudan a la probabilidad de éxito de la gente al proceder de esta manera. En lugar de tratar de explicar realmente por qué los hombres deberían tener razón, la praxeología toma la única ruta disponible para la teoría que evita la autocontradicción. Adopta como punto de partida, pero no intenta explicar la persistencia real de los hábitos y las instituciones humanas. Ese es uno de los grandes hechos de la teoría que no podemos ignorar si queremos retener algún entendimiento.
Un incondicional aún podría argumentar que la praxeología, como la geometría euclidiana, es puramente formal y arbitraria en lugar de necesariamente verdadera. En este punto de vista, la praxeología puede no aplicarse a ninguna experiencia real de la realidad social, pero expresar el argumento de esta manera revela inmediatamente su absurdo, porque imaginar una experiencia social a la que no se aplica la lógica de la acción es imaginar una experiencia social diferente por completo. Esto se debe a que la idea de la experiencia misma presupone las categorías de causalidad y regularidad de las que depende la praxeología. En un universo que carecía de regularidad, no podía haber ningún pensamiento y nada podía ser experimentado, porque la experiencia es la conciencia de la identidad en lo que se percibe. Es el primer paso hacia una clasificación de eventos, y el concepto de clase sería vacío e inútil si no hubiera regularidad. Mientras pueda haber una experiencia significativa de los fenómenos sociales, entonces esta experiencia será una para la cual las deducciones de la praxeología son válidas. Imaginar lo contrario es imaginar un entorno social completamente libre de experiencias significativas. Pensando y actuando, las personas no pueden considerar consistentemente su mundo como uno en el que las leyes de la praxeología son meras formalidades. Por supuesto, puede ser que exista un mundo en el que la praxeología no proporcione conocimientos útiles, pero este no sería un mundo en el que la acción con propósito o el conocimiento económico importaran o fueran posibles. Las observaciones de cualquier economía no praxeológica, incluso si son válidas, no podrían servir para ningún propósito útil. Además, las teorías de la difusión del conocimiento y del proceso de mercado, por informativas que sean, no pueden reemplazar a la praxeología más de lo que pueden socavar la doctrina de la sociedad radicalmente en colisión. Tampoco deben considerarse como requisitos previos para extraer conclusiones praxeológicas válidas.